docente y compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las tablas de valoración documental y las tablas de retención documental, para la cual nos hemos enfocado o hemos investigado en las páginas web del Archivo General de la Nación. Hemos tomado las guías que el profesor ha colocado en la plataforma, que tienen una información bastante amplia, y en la parte visual me ha ayudado mucho un video que hacen unos muchachos, lo podemos encontrar como in vitro, donde hacen un recorrido sobre todo el Archivo General de la Nación, hacen unas entrevistas a personajes muy importantes y nos hablan sobre sobre todas las labores o toda la labor que hace el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación ha dispuesto unos instrumentos archivísticos con el fin de que las organizaciones se ayuden en la buena o en la administración documental, ¿no? Y haya un buen manejo de los documentos en las organizaciones. Estos son 9 instrumentos, vamos a nombrarlos cada uno. Entre ellos están el cuadro de clasificación documental, la tabla de retención documental, el programa de gestión documental, el PINAR o llamado Plan Institucional de Archivos de la Entidad, el inventario documental, un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, los bancos terminológicos, los mapas de procesos, flujos de documentales y la descripción de las funciones de las entidades administrativas de la entidad y las tablas de control de acceso. Esos son los instrumentos archivísticos. Ellos tienen unas características específicas que en un momento las vamos a mirar, pero podemos decir que las diferencias de ellos es que hay unos cuadros que ya son previamente elaborados, ¿no?, por el Archivo General de la Nación. Hay un modelo de requisitos que es muy diferente a los otros porque se basa en una normatividad para el trabajo, el manejo de los documentos electrónicos, y los programas que estos son se basan más bien en unos proyectos, se basan en unos objetivos, y es muy diferente a los otros instrumentos archivísticos. Vamos a ver cada uno de estos en unas descripciones muy cortas. Vamos a mirar un poco el cuadro de clasificación documental. Este cuadro permite identificar las series y subseries que se encuentran en un fondo acumulado de documentos. Para esto es muy importante saber la historia de la organización, los cambios organizacionales que ha tenido a través del tiempo, conocer los organigramas desde su inicio hasta el actual, mirando las fechas de los mismos, las fechas de los cambios. Para la elaboración de este cuadro de clasificación documental nos hemos apoyado en los procesos, en los manuales de cada una de las áreas de la organización. Para poder clasificar las series y las subseries, nos hemos apoyado, como les dije anteriormente, en el organigrama de la organización. Es decir, por ejemplo, vamos a arrancar de una dirección ejecutiva, donde va a haber una revisoría fiscal, donde va a haber unas áreas comerciales, de pronto si es una organización de tipo comercial, o donde van a ver de pronto la área de talento humano, donde van a ver diferentes tipos de áreas. Esto es lo que llamamos los organigramas, es decir, la división de cada una de las áreas de acuerdo a su nivel jerárquico. Para poder clasificar las series y las subseries de los documentos, esto nos ayuda más que todo a darle valores primarios y secundarios a los documentos. Es por eso que los hacemos. Ya que los documentos pueden tener valores legales, valores contables, valores históricos, valores científicos, por ejemplo estos los tienen las historias clínicas, y podemos determinar el tiempo de permanencia de los diferentes archivos se puede decir en los archivos de gestión. Es muy importante hablar sobre, hay una cuestión que cuando uno hace unas tablas o un cuadro de clasificación documental, uno debe entrevistar a los dueños o a los gerentes o a los coordinadores de los procesos. Es más importante hablar con las personas que están en contacto diario con los documentos, para que ellos nos puedan dar
mejor enfoque de los tiempos que ellos van a utilizar, de cuánto van a utilizar un documento, de que si es necesario guardarlo, si es necesario eliminarlo, de cuánto tiempo lo vamos a dejar en un archivo de gestión. Al nosotros tener un cuadro de clasificación documental bien elaborado, podemos conseguir unas tablas de retención documental elaboradas y lo mismo unas tablas de valoración documental. Es decir, este es el inicio para hacer o conseguir una información bastante estructurada, el cuadro de clasificación documental. Otro instrumento archivístico, ¿no?, que nos pone a disposición el Archivo General de la Nación es las tablas de retención documental. Las tablas de retención documental son un listado de series con sus respectivos tipos documentales a los cuales se les asigna un tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital del documento. Entre las funciones, ¿no?, de este instrumento pues es facilitar el manejo de la información. Es vital tener unas tablas de retención para que las personas puedan acceder a la documentación. Nos ayuda mucho con el racionamiento de producción documental, ya que esta nos puede, por ejemplo, nos puede unificar dos formatos en uno cuando tengan la misma información. Sin necesidad de ver dos papeles, solamente puede haber un solo documento. Garantiza la conservación de aquellos documentos que sean importantes por sus contenidos, es decir, por ejemplo, tenemos las historias clínicas, tenemos los expedientes disciplinarios, tenemos las historias laborales. Entonces estos son documentos muy importantes y solo lo podemos saber si tenemos estos documentos registrados en las tablas de retención documental. El programa de gestión documental se encuentra normatizado bajo el decreto 2609 del 2002. Bueno, este programa es creado con el fin de dar un tratamiento especial a los documentos, pero más que todo garantizar la conservación de la memoria institucional, del patrimonio documental como tal. Entonces es creado bajo una serie de normas técnicas utilizadas para la administración del flujo de documentos. Estos pueden ser documentos producidos por la organización o documentos que ingresen de manera externa. Esto con el fin de garantizar la recuperación de información, garantizar el acceso a la información, pero también determina el tiempo de conservación de los mismos y lógicamente pues su disposición final. El programa de gestión documental debe contar con un buen software, debe ser adquirido bajo una serie de especificaciones, debe ser un software amigable, que sea un software que lo puedan manejar todas las personas, no solamente las personas de archivos, sino que sea que lo puedan utilizar todas las personas, que sea más que todo de un entorno amigable. Vamos a seguir unos pasos para el programa de gestión documental. Entre ellos está la producción. La producción es la generación de documentos en cumplimiento a las funciones de cada área archivística. Es decir, si el área de talento humano va a sacar una cantidad de formatos, va a sacar una cantidad de registros, esos son los documentos propios o dueños, que sean dueños los de talento humano. Entonces es la generación de los documentos en cumplimiento a las funciones de cada área. La recepción, que es otra parte del programa de gestión documental, que es una serie de operaciones de control y administración de admisión de documentos de una entidad. Estos son remitidos, los documentos pueden ser por una persona natural o por una persona jurídica. La distribución de estos mismos documentos es otro de los pasos, pues esta actividad garantiza que los documentos, una vez ingresados a la institución, lleguen a su destinatario final. El trámite, ¿qué es el trámite? Es el camino que el documento hace desde el inicio de la organización, el inicio a la recepción, a la ventanilla única se puede decir, hasta que cumple una serie de pasos, una serie de vistos por otras personas hasta llegar al cumplimiento de su función para lo cual fue creado el documento. La organización, este es un procedimiento que encierra los pasos fundamentales de la archivística, que es la clasificación, la ordenación y la descripción de los documentos de una institución. Vamos a hablar de la conservación, ese es otro de los pasos. La conservación es un conjunto de medidas preventivas o correctivas que se adoptan para garantizar la
la integridad física y funcionalidad del documento, es decir, cómo vamos a conservarlo, en qué lugar lo vamos a conservar y bajo qué medidas lo vamos a conservar. Y lo último es la disposición final del documento, que es la valoración previa del documento en cualquiera de las etapas vitales del mismo. ¿Sí? Estos son los pasos del programa de gestión documental. ¿Qué es el PINAR? El PINAR es el Plan Institucional de Archivos de una entidad. Es un instrumento de planeación para lograr llegar a cabo una buena labor archivística. Determina elementos importantes para la planeación estratégica y anual del proceso de gestión documental. Para la elaboración de este instrumento se identifican necesidades y puntos críticos para hacer unas mejoras, identificar unos objetivos, unas metas, unos proyectos para garantizar la adecuada gestión de los documentos, pero más que todo llegar a la conservación de los documentos institucionales. Este pues obviamente cumple con una serie de directrices y obviamente lo cobija la Ley 594 del 2000, al igual que la Ley 1712 del 2014 y el Decreto 1080 del 26 de 2015. El inventario documental es otro de los instrumentos más importantes, pues este es un registro donde van todos los documentos, la cantidad de expedientes, los tipos documentales de una determinada área. Este instrumento archivístico es el elemento con el cual hacemos una transferencia del archivo de gestión al archivo central. En este instrumento también se señalan los tiempos, ¿no? Es decir, los tiempos de permanencia, o nos determinan los tiempos de permanencia que ha de tener este documento en el archivo central, para determinar como si se va a eliminar o se lo va a conservar también. Entonces es como qué documentos manejan en cada área y la manera o es el momento de que lo vamos a trasladar al archivo central. Entonces este es uno de los instrumentos como más importantes nos evalúa también como la cantidad de documentos, como qué clase de documentos estamos manejando. Hay una parte muy importante que es el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, pues me parece muy vital esta porque incluye ya la parte de documentos electrónicos, que es a donde deberíamos llegar en los archivos, ¿no? Consiste en la actualización de las tecnologías, de la aplicación de las tecnologías, de la aplicación de la información y la documentación a los archivos en sí. ¿Para qué nos sirve? Esto nos sirve para manejar la organización, preservar la información de la documentación producida y recibida por la institución. Teniendo en cuenta qué clase de documentos son los que se van a manejar, entre estos los más importantes están los archivos de textos, hay imágenes digitales, hay videos, hay correos electrónicos, hay archivos de audio, hay páginas de internet, hay mensajes de textos, hay mensajería interna. Se debe implementar una sede electrónica para estos documentos. Hablamos de una certificación de archivos, se deben hablar de las firmas digitales, se debe contratar con entidades que manejan esta parte, ¿no? de las firmas digitales, como puede ser Certicámaras y otras entidades. Se puede crear y manejar estos archivos de una manera pues ya electrónica, ¿con qué fin? Hay documentos que son muy importantes y me parece que el guardarlos o acceder a este tipo de tecnologías vamos a tenerlos de manera más segura, van a estar más seguros. Por ejemplo, el caso de las historias laborales, no van a ser de fácil acceso a cualquier persona, sino que van a tener una cantidad de restricciones. Y más que todo, este programa nos ayuda a la parte de cero papel, es decir, vamos a eliminar y vamos a ayudar a la conservación del medio ambiente, a trabajar más la manera electrónica que los documentos físicos. ¿Qué son los bancos terminológicos? Este es otro instrumento archivístico muy importante, ya que se registran términos que son utilizados en la parte archivística. Estos términos pueden ser consultados por todas las personas y no solamente, y para que aprendan o entiendan todo el contexto de la archivística, porque no solamente es importante manejar esto el personal de los archivos, sino que lo debe manejar toda la institución. Entonces es importante
acceder a este tipo de instrumentos para contextualizar o empaparnos de lo que son los conceptos y los términos utilizados. Los mapas, flujos documentales y descripción de las unidades administrativas de la entidad. El mapa de procesos, los flujos documentales y los flujos documentales son unas representaciones gráficas del quehacer de cada área. Entre ellos podemos hablar, por ejemplo, de los flujos documentales y de los mapas de procesos, que son representaciones gráficas de lo que hace cada proceso o subproceso. Las unidades administrativas es una dirección general o equivale a lo que se le confieren atribuciones específicas de acuerdo al reglamento interno. Pueden ser un órgano que tiene funciones propias que se distinguen o se caracterizan en cada institución. Las tablas de control de acceso. Este es un instrumento, podemos decir, que nos mide o que nos controla aquellos documentos que, si bien es cierto el archivo es para consulta o para que todas las personas puedan acceder a él, habrán documentos que no pueden ser tan asequibles y necesitarán tener un control de acceso, necesitarán tener unos parámetros para consultarlos. En este caso volvemos a hablar de las historias clínicas y de las historias laborales, que pueden tener ya de pronto problemas jurídicos, qué sé yo. Entonces deben estar resguardadas y deben estar bajo unos parámetros de seguridad. El marco normativo en cuanto a lo de archivística se refiere, vamos a hablar está bajo leyes, bajo normas, bajo decretos, bajo acuerdos. Los más importantes están, o el que más encierra o el que abarca, es la Ley 594 del 2000, en su artículo 24, dando obligatoriedad para que se elaboren y se adopten las respectivas tablas de valoración documental o las tablas de retención documental, El decreto 2578, en el artículo 22, es la elaboración y aprobación de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. El artículo primero en el acuerdo 039 del 31 del 2002, donde se regulan los mecanismos para aplicar el procedimiento para la aplicación de las... Bueno, les sigo otro. El acuerdo 9 de 1995, por el que se reglamentan las tablas de retención documental, el Archivo General de la Nación ordenadas, ¿no?, bajo el decreto 1382 derogado por el acuerdo 4 del 2013, y el acuerdo 4 en el título 1, donde dictan las disposiciones generales de las tablas de retención documental, las tablas de valoración, que deben ser elaboradas bajo un equipo interdisciplinario que debe estar conformado por representantes de las disciplinas de la archivística, del derecho, de la ingeniería industrial, entre otras, y estas deben estar coordinadas o deben estar bajo el mando del director del director o del representante legal de la institución. Los pasos para la elaboración, la presentación, evaluación y aprobación de las tablas de valoración documental ante el Archivo General de la Nación son la elaboración de las tablas como tal, la aprobación de las mismas, la presentación ante el Archivo General de la Nación, la convalidación, algunos ajustes que hayan que hacerles, si está bien hacerlos, la publicación de las mismas ante la organización en la página web de la institución, la implementación, porque una vez publicadas estas deben ser implementadas, y la actualización, que esto se lo hace cuando hay un cambio de organigrama, cuando hay un cambio de funciones organizacionales y cuando hay transformación de documentos físicos o electrónicos o se generen nuevas series dentro de las mismas. ¿Cuál es la función o la importancia de llevar una correcta valoración documental y cuál es su incidencia en la elaboración de las tablas de retención? Obviamente la función de una correcta tabla de valoración documental es brindar información. Es para eso, o ese es el fin con el cual son hechas estas tablas. Y al tener una correcta información podemos hacer un diagnóstico de los valores de los documentos, ya sean primarios o secundarios.
Después de entrevistar a los dueños de los documentos, es decir, a los que participan directamente en los procesos, podemos tener certeza de qué documentos nos sirven, de cuáles podemos desechar, de cuáles podemos unificar, y podemos tener unos datos certeros sobre la permanencia de estos en cada uno de los archivos. Puede ser en el archivo de gestión, puede ser en el archivo central, y esta es la importancia, es decir, hay que tener un buen cuadro de clasificación documental para llegar a conseguir unas buenas tablas de valoración y unas tablas de retención documental. Hay unos entregables, ¿no?, que nos habla el Archivo General de la Nación. Estos entregables son, las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental y los cuadros de clasificación documental. Espero que este corto video les haya servido y haya sido del agrado de ustedes. Les agradezco su atención. Muchas gracias.